3, versículos del 1 en adelante. ¿Lo tenemos ahí? Levantando mi cabeza, es lo que ahora vamos a ver. Levantando mi cabeza. Dice así la palabra del Señor, la cual vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo tenemos todos. Salmos, libro de los Salmos, capítulo 3, versículos del 1, lo vamos a leer todo hasta el 8. Y dice así la palabra del Señor: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, léalo fuerte, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová, que dice ahí, me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, ¿y qué? Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Vamos a orar. Padre bueno y santo, Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, queremos ponernos en tus benditas manos, Dios. Padre, ya oramos un momento, cantamos alabanzas, pero ahora queremos, Dios, queremos y te suplicamos en el nombre de Jesucristo que seas tú quien nos hable ahora. En algún momento nosotros hemos presentado nuestras peticiones, nuestras palabras delante de ti, Señor, pero ahora te suplicamos con todo el corazón que seas tú. Que en esta tarde, Señor, pongas tus palabras en nosotros. Habla a través de este predicador, Señor. Que tu Santo Espíritu tome control, Padre. Que tu Santo Espíritu nos diga cuál es tu voluntad. Que tu Santo Espíritu nos explique las cosas que tú has hecho, Señor. De tal manera, Padre, que podamos nosotros levantar la cabeza, Señor, y no sentirnos más derrotados, Señor. No sentirnos vencidos por las situaciones, porque tú, Señor, nos dices que has declarado victoria y por eso podemos decir que tú eres escudo alrededor de nosotros, que eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Gracias, Padre. Te suplicamos que nos hables al corazón. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, todos decimos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, como les decía antes, el propósito de esta predicación es mostrarle a cada uno de ustedes cuál es la situación del hombre en la tierra. Cuál es la situación del hombre no solo frente a Dios, sino que su situación por todos lados donde él se encuentra. Amados hermanos, yo creo, con lo que decíamos hace un rato, que la vida puede ser hermosa, puede tener tantas cosas buenas, pero fácil no es. No es. No podemos nosotros saltarnos ciertas etapas de la vida. Una persona no puede decir que es adulto sin saltarse o sin pasar, mejor dicho, la adolescencia. Imagínense qué nombre más difícil que le dan a esa etapa de la vida del hombre. Ábrame los ojitos, por favor. Imagínense, le llama adolescencia. ¿De dónde viene la palabra adolescencia? De la palabra adolecer. ¿Y adolecer qué es? Es no tener algo. ¿Y por qué se llama así esa edad? Porque la persona no es niño, no es adulto, sino que es un joven que está madurando. Entonces todavía tiene cosas de niño y cosas de adulto. Tiene que crecer. Y a nosotros los varones principalmente nos pasa algo bien difícil. Para algunos es más notorio, para otros no. Yo veo que las hembritas crecen siempre bien bonitas, siempre bien parejitas, y crecen más rápido que los varones, pero los varones no. Los varones vamos más lento el crecimiento y de repente pum, crecen los brazos, después las piernas, y después vemos a los muchachos que tienen unos cuerpos todos raros. ¿Por qué? Porque están creciendo y crecen de una manera. Claro, todos crecen para arriba, bueno, algunos también crecemos para los lados, pero es diferente. Y están en tiempos de inseguridad, la voz les cambia, salen. ¿Cuántos han escuchado? No sé cómo les dirán en su lugar, ¿verdad? En su país, pero nosotros en El Salvador les decimos gallitos. ¿Han escuchado eso? Cuando de repente, fíjense que todo, qué vergüenza, amado, qué
qué vergüenza las que hay que pasar. Y eso solo en la vida natural de las personas. Ahora, cuando el joven crece, tiene que pensar qué es lo que va a hacer. Y debe enfocarse, porque si no se enfoca desde temprano, va a perder el tiempo. Y el tiempo es algo, quizás es de las pocas cosas que no podemos recuperar. Entonces la vida es difícil, amados, es difícil. Y esto se los dijo, Dios se lo dijo a Adán después que pecaron. Le dijo que la tierra, Dios maldijo literalmente la tierra. Y le dijo que cuando él trabajara le daría espinos y le daría cardos. Antes de esto, la tierra era un lugar fabuloso para vivir, fabuloso para sembrar. Ni siquiera es necesario la lluvia. Nosotros ahora decimos, ay, qué bueno la lluvia, pero qué tremendo es estar afuera cuando está lloviendo. Pero en ese entonces no había lluvia, porque toda la tierra era como una especie de invernadero. Y de la tierra salía un vapor, de tal manera que no molestaba, sino que era precioso. Usted tiraba algo y rapidito crecía eso. Y por eso que el trabajo que Dios le había dado a Adán no era tan duro, porque la tierra era dócil, porque la tierra era buena, porque la tierra era muy próspera. En aquello que dicen que Dios hizo el trabajo como castigo, no es cierto, porque la Escritura dice que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrase y para que lo trabajase, para que lo cuidara, para que lo administrara, y eso es trabajo. Pero cuando Adán pecó, agregó a su vida maldición, y entonces allí es donde vino la dificultad del trabajo. El pecado nos hace la vida más difícil. Oiga, el pecado nos hace la vida más difícil. Y desde que el hombre nace con saldo negativo. Ya no nacemos como cuando nació Adán. Mire, Adán no fue adolescente. Adán no fue niño. Adán no tuvo suegra. Óigame, mire, él creció adulto. Él creció adulto ya. Dios lo hizo una persona adulta, no lo hizo un niño. Y Eva tampoco. Solo agarró una costilla de Adán y le dio la mujer idónea, la mujer exacta que Adán quería. Antes de eso, no sé si usted se puede dar cuenta, si usted lo puede leer en la Biblia, que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daremos una ayuda idónea. Y entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Llamó a todos los animales, los puso frente a Adán y le dijo a Adán, por favor, Adán, mira, ponerles nombre a todos. Y cuando termina Adán de darle nombre a todos los animales, dice ahí, pero no se halló ayuda idónea para Adán. En otras palabras, ¿a dónde andaban buscando la ayuda idónea para Adán? De los animales. Cuando no se halló, y eso, mire, no me lo estoy inventando yo. No me lo estoy inventando yo. Ahí está en la Escritura. Póngame atención y véame a mí, por favor. Y entonces Dios le dio a Eva. Pero aún antes de pecar, la situación entre ellos era difícil. ¿Por qué digo esto? Porque Eva estuvo sola mucho tiempo platicando con la serpiente. La serpiente era un animal, no el animal que nosotros conocemos ahora, que causa repugnancia a la mayoría de las personas, sino que a mí se me imagina que la serpiente era alguien atractivo, alguien no repulsivo. ¿Por qué? Porque Eva hablaba con ella. Como maldición, Dios le dijo a la culebra, la maldijo y le dijo a la serpiente que se arrastraría. No era así al principio. Entonces, amados, algo pasó entre Adán y Eva, que desde entonces, aún sin que el pecado entrara, ya era difícil la vida en pareja. Entonces, pero nos estamos saliendo del tema porque ese ya es un tema conyugal, ¿no? Mire, una de las cosas que usted puede hacer, mire, una de las cosas muy efectivas para deshacer su matrimonio, no compartan tiempo juntos. No se digan nada. Vivan separados. Apártense. No se hablen. Solo júntense para cualquier otra cosa, pero no se hablen, no sean amigos. Ignórense. Mire, como decían ahí en mi pueblo, ¿verdad? Al chilazo se acaba eso.
Todo lo contrario, oiga esto, todo lo contrario es lo que nosotros debemos de hacer si amamos a nuestra pareja. Pero entonces, amado, oiga y póngame atención a eso, porque desde entonces a Adán la vida se le hizo difícil y aún no había pecado. Pero llegó un momento en el que Adán pecó. Y Adán, a partir de ese momento, y ya vamos a tratar de explicar un poquito más esto, cuando Adán pecó, la vida de Adán se multiplicó a no sé cuánto potencia, no sé cuánto más difícil. La vida se le hizo a Adán dura. Él no estaba hecho para morir. Adán no fue creado para morir, pero toda la vida de Adán cambió. A partir de que Adán pecó y a partir de la maldición que Dios le dio, Adán comenzó a morir. ¿Eso qué quiere decir? No es que se murió de un solo, sino que comenzó a envejecer. Por eso es que algunas veces en la mañana nos vemos y vemos nuevos habitantes, ¿verdad? Bueno, yo cada vez veo menos, ¿verdad? Pero algunos que de repente, ¿y esto qué es? Es que mucho me he desvelado. Es el paso de tiempo, mi amado. Es el paso de tiempo que no lo podemos saltar. La sigue siendo difícil, pero Adán, todos nacimos en un saldo negativo, con pecado, con la naturaleza pecaminosa. Y al nacer, póngame atención, al nacer así, nosotros venimos, y quisiera que buscara conmigo Santiago, por favor, Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, capítulo 4, versículo 4. Y dice así: oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, oiga esto, en enemigo de Dios. Oiga, lo que pasa y lo que nosotros vivimos, crecemos, los niños crecen amando el mundo, los niños crecen todo lo que ven y desean todo lo que ven. Si usted ve a estos días, pues lo que más se ve es una pelota de fútbol. Todos quieren jugar fútbol, los niños quieren ser fulano, quieren ser mengano, quieren ser las estrellas del fútbol, amando todas las cosas del mundo, amando todo lo que el mundo nos presenta, y estas mismas cosas nos alejan de Dios. Algunos cristianos han cambiado el culto por un lugar donde hay muchas pantallas viendo la final del campeonato mundial. Cambiaron toda la situación de la vida cristiana por participar en las cosas del mundo. Ahora yo le puedo decir, ¿jugar fútbol es pecado? No es pecado. El pecado es que usted sustituya a Dios y aparte a Dios y ponga cualquier otra actividad en Él. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros hacemos idolatría. Idolatramos algo que no es Dios. Lo primero que debe haber en mi vida es Dios. Entonces, el hombre nace, vive y crece amando las cosas del mundo. Así crecemos nosotros. Y la Biblia dice que el que ama las cosas del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. Y esa es la situación del hombre. Por eso es que siendo ya difícil el mundo, pero cuando nos constituimos enemigos de Dios, tenemos a Dios en nuestra contra. Cuando la Biblia dice que Dios es enemigo de nosotros, no está diciendo que está algo molesto, es que no se pueden conciliar la corrupción con la santidad. No es posible conciliarlo, y nada de lo que nosotros podamos hacer nos hará estar a cuentas con Dios. Póngame atención, nada de lo que esté en nuestras manos, nada de lo que esté en nuestra mente, nada de lo que nosotros podamos fabricar, ni palabras que nosotros podamos decir, ni sacrificios que nosotros podamos hacer, nos pueden hacer estar a cuentas con Dios. Porque el pecado que se le cometió a Dios no es solamente el pecado que a diario nosotros cometemos, sino la ofensa que cometió Adán en la cruz del Calvario. Adán sin pecado pecó. Entonces nosotros, cuando nacemos con pecado, nacemos, póngame atención, con un valor menor de lo que es Adán. Entonces, amando las cosas del mundo, ya nosotros somos enemigos de Dios. Pero quisiera que buscara en su Biblia también, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2. Y vea esto, por favor, porque esa es la condición del hombre
cuando llega a Dios. Es decir, antes de conocer a Dios, la Biblia es bien clara cuál es la situación del hombre. Lo tenemos ahí, Gálatas, Efesios capítulo 2, versículos del 1 en adelante. ¿Lo tiene ahí? Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice ahí? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, mire lo que dice ahí, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora vea, esa es la situación del hombre, muerto en sus delitos y pecados delante de Dios. Y no solamente muertos, sino que ajenos a Dios. Ahora, Dios no desea. Desde el principio, Dios no deseó que ese fuera el destino del hombre. Dios quería que el hombre fuese lo que Él pensó, lo que Él hizo. Adán fue hecho hijo de Dios. Adán fue hecho creación de Dios conforme, dice la Escritura, a la imagen y semejanza de Dios. Pero Adán al pecar perdió esa semejanza. Pero el deseo de Dios es que nosotros volvamos a esa situación de bendición. Pero mientras nosotros estamos en el mundo, oiga esto, mientras nosotros estamos en el mundo sin Dios, y aunque todos hayamos dicho, no Diosito, no primero Dios, no mi papito Dios, no mi Diosito lindo, no lo que usted quiera, pero la Biblia atestigua que mientras nosotros no hemos venido a Él de corazón a través de Jesucristo, sí teníamos un Dios, y sí teníamos a alguien reinando sobre nosotros. Pero aunque a usted no le parezca y aunque usted no lo pueda creer, porque alguien me podrá decir, pastor, pero yo nunca he sido tan malo. Nunca yo he pensado que mi padre es Satanás. ¿Sabe qué dice? Juan 8:44. Pero quisiera que lo viéramos en Juan 4:30, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30. Juan 14:30. Y ahí dice, antes que el hombre viniera a la presencia del Señor, ¿quién era su Dios? ¿Lo tiene ahí? 14 del Evangelio según San Juan. Dice así. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene, ¿qué dice ahí? El príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Se lo repito para los que no lo han alcanzado a leer. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Ahora quisiera que buscáramos siempre en Juan, capítulo 8, versículo 44. ¿Por qué estamos viendo tantos versículos? Porque necesito probarle cuál es el pensamiento de Dios o cuál es la situación del hombre frente a Dios. 8:44 de Juan. ¿Lo tenemos ahí? Dice así, mire. Y vosotros, ¿lo tenemos? Dice, y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es, que dice ahí, mentiroso y padre de mentira. Aprovechando que estamos en el capítulo 8 de Juan, quiero que vayamos al 10:10. Mire esto, por favor, porque ese es el príncipe de este mundo, el príncipe que está sobre los hijos de desobediencia. Y antes de venir al Señor, antes de conocer a Jesucristo, cada uno de nosotros era hijo de desobediencia. Dice Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, amado hermano, mire,
Satanás es el príncipe de este mundo, y antes de conocer a Jesucristo, nosotros, el Señor Jesucristo nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. De tal manera que en algún momento de nuestra vida, nuestro padre, no hablando de nuestro padre carnal, por favor, respetemos la figura de nuestro padre carnal, pero dice que nuestro padre espiritual, antes de venir a Jesucristo, era mentiroso, era ladrón, era asesino y era llamado también destructor. Ese era nuestro padre. No tiene misericordia de nosotros, no ha tenido misericordia de nada de lo que está dentro de su potestad. Y esa es la vida del hombre antes de conocer a Dios. Por eso es que la vida es tan difícil, porque seguimos los pasos de aquel que ni nos ama, ni nos desea, sino que quiere que nos vayamos a la condenación a la cual Él está señalado. Quiero decirle, el infierno, lo mismo que el lago de fuego y azufre, donde será lanzado el infierno, no fue hecho para ningún hombre. Fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero el problema es que cuando Adán pecó, le entregó al diablo el título que Dios le había dado al hombre. Si usted ve en los primeros capítulos de Génesis, Dios puso a Adán a señorear sobre la tierra. Dios puso a Adán para que fuera él quien gobernara sobre la tierra, él y toda su descendencia. En los tiempos de Adán, antes de caer, Adán no le tenía miedo a ningún animal. La furia de los animales no estaba en ellos respecto de Adán, porque Adán era puesto como Señor. Pero cuando Adán pecó, Adán le entregó el título que Dios le había dado a él, se lo entregó a Satanás. Y por eso, hermanos, y tan cierto es esto, que Satanás un día se enfrentó con el Señor en el desierto. Cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y una de las tentaciones que Satanás le hizo al Señor es que lo llevó en una parte alta y le enseñó todos los reinos de este mundo. Y le dijo: todo esto te daré si me adorares. Míos son, le dice Satanás, porque a mí me han sido entregados y a quien yo quiera se los doy. Lo hizo frente al Señor. Quiso tentar, y de hecho lo tentó nuestro Señor Jesucristo. Claro, Él no iba a caer en eso, porque el Señor Jesucristo es Señor de señores, pero el Señor estaba sujeto a la naturaleza, a la debilidad humana. Noten, por favor, nosotros los hombres representados en Adán le dimos la autoridad de príncipe de este mundo a Satanás. Y el hombre, antes de conocer a Jesucristo, tiene a su príncipe, a Satanás. Y el deseo de Dios no es que el hombre viva así. Mire, hermano, usted piensa, la mayoría de personas piensan que la vida se goza solo con dinero. Y pasamos deseando y viendo, cada vez que va a la gasolinera hay 3 cuadritos con lucecitas, ¿se ha fijado? Que dicen números, ¿verdad? Dicen números que dicen que 10, que 100, que 120, que 50, y todos se le quedan viendo. La mega no sé qué, la no sé cuándo, ay, y solo viene al pensamiento, a la mente: si yo fuera millonario. Si usted fuera millonario, fuera la misma persona con los mismos problemas, pero desperdiciando mucho dinero. Y sabe que según las estadísticas, la mayoría de personas que se ha sacado la lotería al cabo de 2 o 3 años están en bancarrota peor que antes de haberse ganado el dinero. Porque el dinero no es la felicidad. Ayuda cuando Jesús es su cabeza. Mire todos estos artistas millonarios. ¿Cómo es que se suicidan usted? ¿Por qué esta gente de repente necesita droga? ¿Por qué tiene que estar en sobredosis? ¿Por qué? Porque no hay felicidad en él. Porque Satanás, como dijo el Señor Jesucristo, el engaño de las riquezas les ha nublado la mente y piensa que el tener es el vivir.
y llegamos a tener. Usted tanto deseó un carro nuevo, ¿cuándo voy a estrenar? De repente estrenó su carro y eso le dio felicidad, le dio alegría un rato, pero cuando le llegó el primer bill y el segundo bill y vio la línea de recibos que usted tenía que pagar, se le fue el gusto. ¿Por qué? Porque las cosas materiales no nos dan felicidad, porque la alegría y el gozo permanente está en Jehová. La Biblia dice que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad y que en Jesucristo nosotros estamos completos. Y el que me vea así quiere decir que no lo cree, pero la Escritura lo dice así. Amado hermano, pero nosotros tenemos que despertar, tal cual el hijo pródigo estaba dándole de comer después que se había gastado todo el dinero, dándole de comer a los cerdos, tirándole algarrobas, dándole de comer. Y de repente tanto era su situación, después de estar primero en la casa de su padre con dinero, y después de haber tenido el dinero que le tocaba de parte de su herencia que malgastó, después de no tener nada ni siquiera para comer, se le quedó viendo a los cerdos y los vio comer y quiso de lo que estos animales estaban comiendo. Y eso lo hizo reaccionar. Y dice la Escritura, y volviendo en sí, por un momento, oiga, por un momento, este joven supo que había una persona que le podía hacer que levantara su cabeza de nuevo. Amado hermano, yo no sé cuál es tu vida, pero yo te estoy dando ahora las razones por qué la vida es tan difícil y tan engañosa. ¿Qué son tus malas decisiones? Pero ¿quién crees que te engañó a tomar esas malas decisiones? A un fulano que vivía por acá, a una amiga que yo tuve. ¿Quién crees que te engañó? El que te engañó es el que por esencia es mentiroso y príncipe de este mundo. Y cuando habla de mentira, de suyo habla, dice la Escritura, porque no hay verdad en él. Quien te engañó a ti, quien me engañó a mí y está engañando al mundo entero para que tomen las decisiones que deshacen y que destruyen todo su destino de bendición, es el mismo príncipe que la Biblia llama Satanás, Belcebú o diablo, el cual muy probablemente usted algún momento de su vida dijo, bueno, pero es que no existe. Eso es una de las mayores ganancias que Satanás tiene, que la gente piense que él no existe, porque si usted cree que él no existe, usted no se cuida de él, ni se prepara para las acechanzas de él, porque el individuo no existe. Pero quiero decirte que el que tus ojos no lo vean, no quiere decir que no existe. ¿Alguno de ustedes puede ver el aire? Respire. Ahí está. Ponga la mano en su corazoncito. Ponga la mano en su corazón. Algunos por gorditos ya no se siente mucho, pero ahí está. Y le hace bum, 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 bum. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en Cristo sustenta todas las cosas. ¿Sabe quién está haciendo que ese corazoncito siga bombeando sangre? ¿Su fuerza física? No. Otra vez sacaron en la televisión un futbolista profesional. Esa gente tiene una resistencia de caballo, una condición física increíble, y se desplomó en la cancha y ahí murió en la cancha. A mí me viene diciendo el doctor, rebaje que un ataque al corazón le va a dar, y nunca he tenido presión alta usted. Se enojaba el doctor conmigo, por eso que usted no adelgaza, me dice. Porque me tomaba la presión, y mis niveles de presión, gracias al Señor, han sido bien bajos, hermano. Entonces, y los que tienen, y hay gente, mire, si eso fuera 100% cierto, y que por gordura se muere la gente de verdad, y no porque Dios decide cuándo alguien va a morir, no se muriera gente delgada. No se muriera la gente delgada. Claro, tiene que cuidarse, brother, porque mire, estar cargando las 270 libras que yo cargo no es fácil. Mira, no pregúntele a mis zapatos que de volada están, ¿verdad? No es fácil, ¿ah? ¿Y qué es mejor la vida estar delgado? Es quizás cierto, pero te voy a decir algo. No es esa la felicidad, porque si no, toda la gente delgada fuera feliz. Y yo he visto llorar a tanta gente delgada como usted no tiene ni idea, y yo gordito siempre. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Oiga, confiamos en Dios.
Y cuando nosotros confiamos en Dios, esa confianza nos da paz. Y cuando nosotros estamos en paz, permitimos a la alegría y al gozo surgir en nuestros corazones. Pero usted no tiene paz, usted está en guerra. Usted está peleando con medio mundo, a toda la gente le hace mala cara. Con todos están peleando, hasta con los postes pelea. Mira ese poste, qué tontera, ¿dónde la fueron a hacer? Y peleando con el poste como que él se fue a sembrar allí. Hermanos amados, mire, el príncipe de este mundo quiere manejar nuestras vidas. Y en la medida que nosotros le sigamos dando espacio y no escuchemos a Dios, no vamos a entender siquiera absolutamente nada de lo que significa que Dios quiera levantar nuestra cabeza. Ahora, quisiera que buscara con Lucas, por favor, el Evangelio según San Lucas, porque algunos los vi ahí sí como, ¿y cómo fue eso de que se le fueron dados a Satanás? Lucas capítulo 4. Oiga qué cosa más tremenda. Y si Satanás lo pudo decir, y lo pudo decir frente al Señor, y el Señor Jesucristo no le refutó las cosas que dijo, es porque eran ciertas. Lucas, lo tiene capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7, dice. ¿Lo tiene? Lucas 4 del 5 en adelante dice: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. En un momento, dice. Y le dijo el diablo, ¿a quién le dijo? A nuestro Señor Jesucristo: a ti te daré toda esta potestad y su gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera se la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Por eso es que Satanás gobierna, hermanos. Por eso es que Satanás le pone las cosas tan difíciles a usted. Y por más que usted se enoje con sus compañeros, con sus amigos, con quien está acechando es Satanás, y lo quiere hacer caer y no lo quiere ver feliz, no quiere que levante su cabeza, lo quiere con su cabeza agachada, con su cabeza de una persona deprimida, decepcionada. Como aquellos, ¿se ha fijado los jumpers, algunos les dicen saltarines, ¿no? Donde los niños entran a saltar y a saltar, y hay un aparato, hay un compresor que les está aventando aire, pero y están todos con la presión correcta, pero de repente pasa algo y el aparato comienza a fallar. Y entonces comienza ya a no tener la presión correcta, sino que comienza a deprimirse tanto el aparato como el juego. ¿Y qué es lo que le pasa al aparato? Algunos son castillos, algunos son muñecos, qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa cuando el aire comienza a faltar? Y qué aflicción cuando los niños están allá adentro, porque esas cosas pesan. Ustedes la otra vez estábamos, ¿verdad? Y de repente, y los niños, porque pesan. ¿Ah? Pues sabe, cuando nosotros estamos sin la confianza que tenemos en Dios, somos como esos muñecos, usted. Y de repente, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén, pastor. ¿Y dónde tiene el botón de compresor, verdad? Porque hay que ayudarle a este hermano para que vuelva a creer. ¿Por qué? ¿Sabe cuál es nuestro compresor? Es la fe, amados. Cuando la fe está conectada, el compresor y la fe está conectada a la energía del Señor, no hombre, ese compresor está aventando y no importa los problemas que vengan, mire, eso está levantado, está erguido y no cae y no entra en depresión porque ha confiado en el Señor. Pero avancemos un poquito más y quisiera que buscara en su Biblia Colosenses, por favor. Porque Dios quiere sacarnos de ese dominio, porque Dios no nos hizo para que Satanás domine nuestra vida y nosotros tengamos una vida triste y llena de depresión. No fue eso el propósito de Dios. No ha sido eso el que nosotros estemos tristes, nos sintamos acabados. No es bajo ninguna circunstancia el deseo de Dios. Colosenses capítulo 1. Versículos del 3, 13 y 14. Oiga esto, dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Lo encontró? Ok, dice el cual
Dice, pero si quiere para que entendamos que en el 12 dice, con gozo, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, ¿qué dice ahí? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué dice ahí? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Amados hermanos, mire, lo que Dios hace, Dios es un Dios perfecto, santo y justo. Póngame atención a esto. La justicia es un valor que requiere dar a cada quien según le corresponde. Esa es la justicia. Dios es santo, no hay mancha en él. Si hay error en una persona, esta persona ya no es santa en la calidad de Dios. Entonces, si Dios comete un error, si Dios hace una falta, Dios ya no es santo. Entonces, si Dios es justo y Dios es santo, quiere decir que Dios tiene que darle a cada uno según le corresponde. Si Dios no hace eso, Dios ya no es santo. Y si Dios ya no es santo, ya no es nuestro Dios todopoderoso. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Me doy a entender? Ok, Dios es justo y Dios es santo. Entonces, Dios hizo a Adán y lo hizo perfecto, pero con la capacidad de pecar. Cuando Adán pecó, el hombre cometió una falta delante de Dios. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, lo que a Adán le tocaba, ¿qué era? Muerte. Y de hecho Adán murió, y todos los que han existido desde Adán hasta la fecha, todos están muertos, todos mueren. Dice la Biblia, está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Entonces, si Dios viene y perdona así por así, sin que nadie pague la ofensa que ha hecho, Dios deja de ser un juez justo. ¿Está conmigo? Si Dios nos perdona sin que nadie pague, Dios ya no es un Dios justo. Y si Dios comete un error en esto de la justicia, entonces Dios ya no sería santo. Para no afectar su justicia y su santidad, era necesario que alguien pagara. Y la Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Nadie había como Adán. Dios lo hizo sin pecado, sin defecto. Yo no conozco a nadie así. La Biblia dice que existió uno mandado por Dios, y es nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, se hizo hombre, y en su plan perfecto se dejó colgar en una cruz y morir por toda la humanidad. Y por eso es que la Biblia le llama al Señor Jesucristo el postrer Adán, es decir, el segundo Adán. ¿Está conmigo? No se pierda, por favor, ni me cierre los ojos, que no le creo que esté orando por mí. Yo sé que están cansaditos, pero estamos aquí y aprovechemos esto. Estamos a unos minutos de terminar. Entonces, cuando Jesucristo se hizo hombre, murió por nosotros, Él paga nuestros pecados. La palabra redención implica rescate a través de un pago. Nadie, oiga esto por favor, nadie puede presentarse a Dios sin el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nadie. Por eso es que la Biblia enseña que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Nadie puede presentarse a Dios. Nadie puede sentirse triunfador delante de Dios, porque hay pérdida en él. Porque por más que quiera hacer lo correcto, siempre habrá un error, porque hay pecado en su corazón. Entonces Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz para pagar nuestro pecado. Y cuando el pecado es pagado por Cristo, Hebreos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a todos aquellos que le buscan. Cuando venimos nosotros a Jesucristo y creemos en Él, nuestra deuda, póngame atención, nuestra deuda es pagada delante de Dios, y Jesucristo nos presenta como que fuésemos justos delante de Dios. Y entonces por eso es que ahora, sin importar que seamos perfectos, que no seamos perfectos,
perfectos, sin importar que nos equivoquemos, que cometamos errores, nosotros podemos presentarnos frente a Dios como justos, porque quien hizo esto es Jesucristo. Y cuando Dios nos ve a nosotros, no ve a Mario, no ve a Luisi, no ve al hermano Luciano, sino que ve a Jesucristo, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Hermano Luciano, venga por favor, quiero que se ponga aquí. ¿Todos vengan, mi hermano Luciano? Hermano Luciano Hernández, ¿cuántos años de ser creyente? 2008. 2008 años de ser creyente, ¿no? Desde 2008 para acá. Ok, todos vengan al hermano Luciano, así un poquito para atrás. Entonces Dios dice que el hermano de Luciano tiene que estar en Cristo. Antes de que él estuviera en Cristo, Dios veía al hermano Luciano y todo su pecado. Que yo sé que no fue mucho, pero con uno basta, hermano. Pero aparecido Cristo y él recibiendo a Cristo en su corazón, Dios ya no ve al hermano Luciano. ¿Usted ve al hermano Luciano? Dios ve a Cristo. Póngame atención. Dios ve a Cristo y ya no lo ve a usted. Y cuando ve la justicia de Cristo en usted, Dios lo inscribe en el libro de la vida. Y por eso es que ahora, aún estando en este cuerpo, aún estando en nuestra vida, en esta vida, nosotros podemos ir con confianza delante de Dios, porque Dios ve a Cristo en mí. Por eso es que todas las promesas que Dios nos hace son en Cristo, en Cristo. En Cristo, porque cuando estamos en Cristo, Dios no ve a Mario pecador, Dios ve a Cristo santo y limpio, y así me ve a mí, y así le ve a ti, le ve a usted, a cada uno de nosotros. Y mientras creamos y nos mantengamos, mire, nosotros tenemos toda autoridad, gracias mi hermano, para levantar nuestra cabeza, porque Él ha pagado la redención. Cuando estaba en el tiempo de la esclavitud, iban todos los esclavos, a veces en carretas y después en vehículos más grandes, y todos iban agachados sabiendo que iban a tener una vida llena de esclavitud. Y de repente había una persona que se acercaba y le decía: fulano, decía, levanta tu cabeza. Y él sacaba la cabeza del vehículo. Acaban de pagar tu precio, sal de ahí. Y el que pagaba el precio tenía la autoridad de darle cartas de libertad, para que esta persona no fuera más esclava, sino libre. La Escritura dice que había un acta donde estaban todos nuestros pecados. Y con la sangre de Cristo, esa acta donde decían todos los pecados de Mario, fue pegada en la cruz del Calvario y pagado el precio a través de Jesucristo. Cuando yo vengo a Cristo, amado hermano, cuando yo estoy en Cristo, ya Jesucristo pagó mis pecados. ¿Y qué me toca a mí? Levantar mi cabeza. Levantar mi cabeza. Pero muchos cristianos somos redimidos y andamos viviendo como que nadie nos ha rescatado, y sintiendo ese peso de la soledad y no levantando nuestro rostro. ¿Sabe qué dice la Escritura? ¿Y quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que nos ha perdonado, ¿quién me acusará? ¿Quién me acusará? Y cuando yo me siento libre, yo levanto mi rostro. Cuando yo me siento derrotado, yo bajo mi rostro. Cuando yo me siento esclavo, yo bajo mi rostro. Una persona libre y orgullosa de ser libre y cree en su libertad, levanta su rostro. Yo quiero decirle ahora, y quiero que terminemos con un solo versículo, porque amado hermano, la redención que Cristo nos da no es solamente para que nosotros estemos en el cielo, sino que para que tengamos una vida en redención. Busque Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Y dice así la Escritura. Antes dice, ¿lo tiene ahí? Dice así, mire. Antes, en todas estas cosas, somos, ¿qué dice ahí, hermanos?
más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, mire qué precioso esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo nos llama la Escritura? Más que vencedores. Mire, no nos dice vencedores, nos llama más que vencedores. Yo no sé cuál sea su situación, amados, pero a veces es fácil interpretarla cuando nos vemos con el rostro para abajo, cuando nos vemos deprimidos, cuando nos vemos que no somos, creemos ni tenemos lo que quisiéramos. Pero esta noche Dios te quiere decir a ti: hijo, yo he pagado por ti. Hijo, yo he pagado tu redención. Levanta tu cabeza. El mantener la cabeza agachada por vergüenza o por depresión es no honrar a Dios. Y cuando yo no estoy honrando a Dios es porque yo no creo lo que Él hizo ni que Él me va a ayudar. Cuando yo hago esto es porque mi fe ha fallado. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Iglesia, ¿hay razones para sentirse triste? Las hay. Pero esas no necesitan fe porque usted las ve. Pero hay razones para sentirse gozoso y poder levantar el rostro y saber que las aflicciones presentes no son ni la sombra de la gloria que en nosotros se va a manifestar, como dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando usted cree eso, respire hondo, levante su rostro y manténgase, como dice la Escritura de Moisés, que se mantenía como viendo al invisible. ¿Moisés vio a Dios? No. La Escritura dice que se mantuvo como lo que lo veía. ¿Usted ve ahorita su respuesta? No, pero manténgase como que la ve, porque su respuesta está en Jesús, el cual está en nosotros, esperando que usted y yo tengamos la actitud de vencedor para que la gloria de Dios caiga en nosotros. Vamos a orar.